Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Fuentes, soy periodista, magíster en comunicación política, directora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy les doy la bienvenida a todos ustedes a esta 10ª actividad de Puertos Ideas, un espacio de reflexión que todos los martes nos está invitando a pensar sobre el mundo de hoy y de mañana. La actividad es presentada en conjunto con Escondida BHP y tiene como invitado a Jean-François Fogel, a quien desde ya agradecemos enormemente por acompañarnos. Jean-François ha sido consultor en diversos medios de comunicación de Europa y América Latina, como el diario francés Le Monde, al que asesoró en su exitosa transición al formato digital. Es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en el Instituto Sciences Po y en el Centro de Formación de Periodistas de París. Actualmente es director del Magíster en Gestión de Medios de Comunicación de Sciences Po, así como maestro y presidente del Consejo Rector de la Fundación Gabo de Colombia. Ha escrito para diversos medios franceses, entre ellos la agencia France Presse y el diario Liberación. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Santiago y de París. De hecho, nuestro invitado está literalmente trasnochando porque allá son las 2:30 de la noche. Pueden enviar sus preguntas a todas las redes de Puerto Ideas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, porque después de esta primera parte habrá un tiempo para responderlas. Así que vamos a lo que nos convoca. Jean-François, el micrófono y la cámara son tuyos. Te cedo la palabra. Gracias Bárbara, gracias para el Puerto de Ideas por la invitación. No me molesta trasnochear desde París porque el tema es verdaderamente un tema apasionante. Los retos del periodismo frente a la pandemia es algo de un tamaño enorme. Pues si usted lee la prensa internacional, no hay un día sin un artículo escalofriante sobre las consecuencias de la pandemia para la prensa. Es verdad que la prensa recibió un golpe, ¿cómo decirlo?, a la vez muy fuerte y muy sencillo. Muy fuerte porque Bárbara habló de la Fundación de Gabo, donde no hacemos llamamientos públicos, donde no firmamos actos públicos, e hicimos una expresión pública de todo el Consejo Rector hablando de la situación de emergencia de la prensa en el coronavirus, frente al coronavirus. De verdad, el golpe es sencillo porque yo podría decir que lo que pasó fue más de lo mismo. Me explico, cada año sale una especie de anuario producido por el Instituto Reuters en Oxford, en Inglaterra, que es una especie de cita para toda la prensa. La prensa del mundo entero lo lee para saber cómo va su negocio. Es una cosa enorme, 80.000 personas entrevistadas en 40 mercados, y hicieron las entrevistas en enero y febrero de este año. Y lo que dicen es más o menos lo que pasó durante la pandemia, es decir, que se vende menos prensa en papel, que las suscripciones digitales van subiendo, que el tráfico va subiendo, que la televisión lucha de manera difícil contra los vídeos en línea, y que la radio pierde un poquito cada año de terreno y de penetración en la población. Es lo que pasa desde hace años. ¿Cuál es la diferencia con la pandemia? La diferencia es que fue una aceleración tremenda. Pasó, me decía el director de una empresa el jueves pasado, me decía, en menos de 3 meses hice el recorrido que yo tenía en mi plan para 3 años.
Es decir, que es una empresa que vende papel, la pérdida de circulación del papel que él esperaba en 3 años se hizo en menos de 3 meses. Crecimiento de las suscripciones digitales de la misma manera, muy rápida, mucho más que de lo que se esperaba. Entonces, hay 3 cosas que entender. Esto es la primera. Hay una aceleración de la transformación digital enorme en el momento y que sigue siendo, teniendo un efecto mayor en la prensa. El segundo aspecto es que yo creo que para la prensa es un momento donde aparecieron procesos nuevos. Es decir, que la prensa más o menos uno entra incluido en una empresa digital y ve un poco lo que era el espectáculo de una sala de redacción en la época de Balzac, si usted lee Las ilusiones perdidas. Es decir, unos periodistas que hacen algo, producen textos, contenidos. Esto va para el taller de preprensa, donde se organiza el producto en páginas y después esto va a la parte técnica para tener la impresión. Y de pronto, este viejo mundo, que es todavía el mundo del siglo XIX, tuvo que descubrir la producción descentralizada, los periodistas confinados, la imposibilidad de tener reuniones presenciales. De pronto hubo un cambio en los procesos, en una profesión que tiene grandes dificultades para cambiar o que cambia a regañadientes. De pronto hubo un cambio en los procesos. Esto es el segundo aspecto, aceleración de la transformación digital, primer aspecto, los cambios en los procesos de producción, segundo aspecto. El tercer aspecto es la cosa que pasó en el mundo entero, la aparición de una nueva prensa. Me explico, de un día al otro, todos los medios del mundo tuvieron una sección, que sean de papel, de radio, de televisión, de digital, tuvieron una sección coronavirus que no existía antes. Y mejor, esta sección coronavirus era todo el medio. Es decir, de un día al otro, medios que no pensaba posible cambiar, tuvieron que producir newsletter, cambiar todo su contenido, organizarse para producir algo distinto, buscar testimonios, datos de personas que saben del asunto de una epidemia en el mundo. Entonces, lo que hemos visto es que en muchos países aparecieron una especie de funcionamiento donde hay en el centro un manager de la producción, y este manager de la producción busca recursos internos y externos, agrupa todo y con esto produce un contenido que se llama coronavirus, porque es la única cosa que va a interesar a la gente durante muchas semanas. Entonces, lo que pasó fue, lo he dicho, una aceleración tremenda. No vamos a hundirnos en los datos, pero hay que entender que, por ejemplo, en Europa, el crecimiento de las suscripciones digitales fue de más de 200%, 200% durante muchas semanas. El interés en el mundo para el coronavirus se quedó, llevó el tráfico al más alto nivel hasta la semana 19-20 del año, es decir, a mitad de abril la cosa tenía una potencia tremenda. Entonces, ¿cuál es el
el reto para la prensa. En mi opinión, es aprovechar lo que pasó, que en una cierta medida es una ayuda a tener un cambio rápido, fácil hacia el futuro. No dar paso atrás, sino intentar aprovechar el cambio para seguir hacia su futuro. Claro que decir esto es una especie de provocación, porque todos saben que en el mundo digital la prensa todavía busca su modelo de negocio, no sabe cómo hacerlo. La caída de la publicidad, del ingreso por publicidad en el mundo fue y sigue siendo enorme, enorme. Entonces, casi se puede decir que los medios que tienen un modelo de publicidad lo perdieron en la pandemia. También vemos que la idea de construir un ingreso pagado meramente por el aporte de los usuarios es muy limitado. Hay pocos medios en el mundo que pueden financiarse así. Y por fin, la pandemia no modificó la gran pérdida de la prensa en los últimos años, que es la pérdida de la confianza de sus lectores, de sus oyentes, de sus telespectadores. Esto es la gran dificultad. ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál es la solución? La solución es ir donde está la audiencia. Y la audiencia está en las redes sociales. Negar esto, llevamos 30 años de Internet. Internet nace durante el año 91. Tenemos 30 años de Internet. Si seguimos pensando que la audiencia se equivoca y que ella tiene que volver a la casa de la prensa, donde la prensa la espera, es equivocarnos. La audiencia se fue. Durante la pandemia, el tráfico mundial en Internet creció del 30%. Y si miramos lo que fue el crecimiento en las redes sociales, 121% en el mes de marzo, 155 en el mes de abril. Vemos claramente que es el lugar intenso donde la prensa tiene que llevar su voz. Es decir, hay una obsesión de la prensa, sea que sea el medio en su dimensión digital, para poner arriba, para jerarquizar en un punto más alto su propia página frente a las páginas de las redes sociales donde está su audiencia. Lo importante es hablar con la audiencia. Lo importante es conseguir mantener una voz a la vez independiente, responsable y desinteresada, que es la voz del periodismo. Y no hay otra que se puede describir de esta manera. Claro que en este momento esto supone reconstruir por completo el modelo económico. Yo creo que habrá muchas más fundaciones, que habrá más suscripciones. Lo vemos, los usuarios tienen que pagar más, pero la idea falsa que consiste en pensar que la gente que se va a las redes sociales, a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, se equivoca y tendría que volver a la casa de la prensa, no va a tener éxito. Es el gran reto del periodismo, ir donde está su audiencia y hablar a su audiencia y convencer a su audiencia de convivir con su discurso, con su aporte. Esto es un momento sumamente difícil en la historia de la prensa. El pronóstico mío es que habrá bastante muertos. Veo la intervención muy fuerte de muchos gobiernos, es el caso en Francia, para mantener la actividad de la prensa,
tal como busca mantener la actividad del transporte aéreo o de los restaurantes, pero esto no cambia nada al problema de fondo, que es que la prensa tiene que recuperar la relación con su audiencia. Lo voy a decir de manera brutal, aunque la prensa tendría la capacidad de reinventar su modelo de negocio, esto no bastaría. Lo importante es recuperar la relación entre los que producen la información y los que son interesados en la información. Así, listo para preguntas. Muy bien, pues dejaste un tema sobre la mesa que es de larga discusión, la verdad. Dices de alguna manera que los medios deberían ir a donde están las audiencias, que son las redes, pero también hay Sí. un tema de fondo, porque no solo la competencia por la atención es feroz, porque es difícil competir con todo tipo de videos que no son necesariamente informativos, pero también hay un tema de la confianza que se ha roto. O sea, los medios de comunicación, al igual que muchas instituciones, son parte también de esta crisis de la confianza en general. Entonces, además de ir a las redes, ¿cómo crees tú que se recupere esta confianza para que efectivamente los públicos crean que esta voz independiente y desinteresada de la que tú hablas, que son los medios de comunicación, efectivamente sean consumidos por distintos públicos? El problema es muy complejo porque hubo un acercamiento de muchos medios a la prensa pensando que tener unas anécdotas sobre los responsables políticos y económicos, saber unas cosas desde el interior, entrar en un diálogo con ellos en lugar de hacer una cobertura clásica y fuerte y dura de los poderes, era una manera de conseguir algo que complace al público. Yo creo que la prensa no supo mantener su distancia con relación a los poderes. Ahora está en una gran dificultad porque el modelo de cobertura de la política lo vemos en Inglaterra con el Brexit, lo vemos en Estados Unidos con Trump, lo vemos también en Francia con Macron. Es una relación que no funciona, no es una relación de una prensa que actúa como vigilante, como investigador y como pedagogo del poder. Es una prensa que intenta estar cerca del poder pensando que estar cerca del poder ofrece de manera natural algo que interesa al público. En el momento en que el público rechaza al poder, rechaza a las élites, rechaza a los responsables que no quieren dar cuentas de lo que hacen, el público toma la decisión de pensar que la prensa hace parte de este paquete y rechaza a la prensa también. Esto es el problema. Y recuperar esto es recuperar una distancia real con el poder, la distancia que tiene el investigador, que tiene alguien que hace una encuesta. Esto por una parte. La segunda cosa es la dimensión tecnológica. Creo que en la dimensión tecnológica la prensa nunca es presente en la cita que le da la tecnología. Miramos lo que pasó en los últimos 40 años. En los años 80 aparece la computadora, la mini computadora. Apple II es de 84, es decir, se instala en los hogares la computadora. Bueno, la prensa no hace nada. Finales de los años 90 está Internet. La prensa
se demora para entender que esto es Internet. Finales de los años 2000, aparece el celular, es de 2007 la creación del celular. La prensa se demora para estar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que en los últimos años vemos una subida tremenda del sonido, que sea a través del podcast o a través de los dispositivos tipo Siri, Alexa, Home. Es decir, vemos que pasamos del ratón a la voz como herramienta para hablar al contenido, y vemos que el contenido que viene meramente como sonido es un contenido que gusta a la audiencia, que se ubica dentro de la sociedad tal como funciona la sociedad. Y vemos otra vez que la prensa se demora. Cierto que la gran compra del New York Times durante la pandemia es una enorme empresa de podcast, porque quieren acelerar esto. En Francia hemos visto números fenomenales de consumo de podcast, pero bueno, son niños que escuchan Blancanieves y los 7 años porque los padres no soportan más a los niños en el confinamiento, y la prensa se demora para decir, pero si gusta a los niños, si los padres le ven, ¿qué hacemos para los padres? Y ya otra vez hay tiempo perdido, hay un ritmo perdido. La prensa nunca está en la cita que le da la tecnología. Mira, qué buen punto. Eh, y tú que estás viendo y consumiendo y analizando tanta prensa, ¿nos podrías dar un ejemplo de un medio de cobertura en esta pandemia y por qué es un buen ejemplo? En la pandemia, lo interesante, lo fascinante es que todos los medios del mundo compitieron, porque solo había una sección en todos los medios que era la sección coronavirus, lo que hace decir que el medio más pequeño de Chile competía con los 1.700 periodistas del New York Times y con los, bueno, entonces, ¿quién lo hizo bien, en mi opinión? A mí me parece que el Financial Times hizo una cobertura excelente al nivel de los datos. Si miramos la historia del nacimiento, es decir, qué pasa en las primeras semanas en China, hubo unos contenidos fenomenales en el New York Times. Yo leí varios retratos de epidemiólogos, no sé cómo se dice, Sí, especialistas. yo tampoco puedo. Sí, especialista en epidemiología en el New Yorker. Uh, lo importante es que en ciertos países lo que veo es que una capacidad de entender que hay que salir a la calle, por una parte, antes de preguntarse en qué medida puedo ser el altavoz de alguien que está confundido, porque parece que todos los especialistas fueron confundidos. Y esto es un poco la pregunta que me hacías, Bárbara, es que cuando uno quiere hablar de la educación, hay dos maneras de hacerlo. Es buscar el ministro de Educación o o ir a una escuela. El problema de la prensa es que de manera global buscan el ministro de Educación. En el caso del coronavirus, como había mucha confusión en las noticias, me parece que los que mandaron sus periodistas en un trabajo peligroso lo hicieron bien. Pero bueno, el otro día yo leía en la Silla Vacía de Colombia un excelente artículo sobre Barranquilla, la ciudad de Barranquilla,
Parece que hay más muertos en Barranquilla que en todo el resto de Colombia. Era apasionante y obviamente es alguien que caminaba en la calle y que buscaba los datos que las autoridades no sacaban. Sí. Interesante, porque habla justamente del abuso de la fuente oficial, como se llamaría en Sí, Chile, sí, que son las sí, autoridades. Y la sí, verdad es que la prensa latinoamericana tiene mucho de eso en general. Si uno lo mira, es como lo que dicen las autoridades son la noticia, son los titulares para hablar de un lugar gráfico sí, de los sí. diarios. Y también hay mucha prensa de registro, de lo que pasó ayer o de lo que pasa hoy. Es un modelo que según tu opinión, se estaría un poco agotando o iría en la dirección No, no, contraria a captar nuevas audiencias? esta enfermedad tiene un nombre que es el oficialismo. Es cierto que es mucho más cómodo para el periodista tener una fuente. Hay dos aspectos en esto. Por una parte, es más cómodo, es decir, es más fácil cosechar la verdad oficial que ir en el terreno para ver lo que es la realidad que describe la verdad oficial. Esto es una cosa. La segunda cosa es la obsesión por atacar a veces a los periodistas. Es decir, un periodista que dice, este oficial me ha dicho tal cosa, abro las comillas y cierro las comillas, puede ser que sea una mentira, no se puede negar que la persona le dijo tal cosa. Entonces, es una manera de protegerse para los periodistas, es esconderse detrás de la fuente oficial. Y es donde vemos el problema más grande en este momento. Es que en un momento de polémicas muy intensa, los periodistas se esconden detrás de las tres citaciones oficiales, el dato oficial, y con esto dicen, bueno, está bien, nunca me van a decir que me equivoqué o que entregué algo que no era cierto. Lo único es que a lo mejor están al lado de la noticia, no tienen un enfoque hacia la noticia y tienen un enfoque hacia un responsable que tiene un cuento sobre la noticia, que es algo totalmente distinto, claramente. Mm. Pero también pasa que junto con la fuente oficial, eh, hay como esa tendencia un poco también de un tipo de periodismo en este afán de informar, pero también van a opinar y así, y tal como las redes sociales, que es como una mezcla de opiniones y hechos y argumentos, la prensa tradicional, más que y los nuevos medios también probablemente y también es bien polémico y bien criticado a veces, que en el fondo tiran opiniones como si fueran noticias, como si fueran hechos, digamos. Esto es... voy a hacer tu pregunta de otra manera. ¿Cuáles son las noticias que debemos entregar? Yo creo que si miramos a los millennials, yo hablo de la generación X y Y, los que tienen hoy en día al máximo 35 años. ¿Okay? Estas personas que siempre vivieron con pantallas y una actividad interactiva con la pantalla, que sea un juego o que sea información o comunicación personal. Estas personas, yo creo, no creo, se sabe perfectamente a través de muchos estudios que estas personas no soportan que alguien, un periodista, venga diciendo, estas son las noticias que tú tienes que conocer, que tú tienes que saber. Esto para ellos es insoportable. Yo veo que ellos tienen una actitud positiva frente a tres tipos de noticias. Las noticias de tipo fun, como se dice en inglés, cosas alegres que le hacen reír.
noticias que son útiles para ellos. Esto es muy importante. Quieren encontrar algo que puede modificar su manera de nutrirse, de comportarse, de hacer deporte, bueno. Y por fin, noticias con puntos de vista. No buscan algo que sea que corresponde a su opinión, sino alguien que tiene una visión fuerte. Y yo creo que la modificación que la prensa tendrá que hacer para reclutar a estas nuevas generaciones es abandonar la idea de yo soy periodista, voy a darte la buena jerarquía de las noticias. El joven dice, no, por favor, las élites, estoy harto de las élites que no saben manejar mi país, donde hay desempleo, donde hay crisis permanente, donde no se maneja el medio ambiente. Quiero conocer personas que tienen opiniones fuertes y pueden ser opiniones contradictorias, porque hay que recordar que en la nueva generación la manera de entender la noticia es mucho más a través de la emoción, es mucho más a través de lo que percibe uno en su vida, en su emoción personal, en su manera de compartir, en todo lo que ocurre en un celular, mucho más que en un análisis sociopolítica que era la de las generaciones anteriores. Es por esto que para mí el reto de la prensa en este momento es recuperar una relación con la audiencia, siendo capaz de atraer a esta nueva generación que no quiere un miembro de la élite que le entrega lo que él tiene que saber. Y esto es un cambio mayor, en mi opinión. Es un cambio totalmente, pero y al Sí, parecer a los nuevos medios les cuesta menos que a los medios más tradicionales mover el buque, aparte del negocio mismo, de las empresas editoriales, que las empresas grandes son modelos muy pesados, en fin. ¿Por qué le está costando tanto a los medios grandes, a los medios tradicionales, no, mover un poco la aguja y poder sí, hacer estos sí. cambios de los que estamos hablando? Es difícil por varias razones. Hay algo que tiene que ver con la sociología de las organizaciones. Es decir, que es difícil, como hay una, ¿cómo se llama? Joel Decker, un especialista en estrategia que dice cada mañana en el desayuno la cultura se come la estrategia. Es decir, es mucho más difícil cambiar la cultura de una empresa que de cambiar su estrategia. Uno puede tomar decisiones de cambiar el producto, las herramientas, todo esto, se queda la cultura. Y esto es el gran reto de cambiar esto. Entonces, esto es el primer problema. Segundo problema es que fue muy fácil vivir con la publicidad. La prensa fue financiada durante años. Entonces, uno toma unos comportamientos que no son comportamientos de lucha, de ahorro, de reducción de los costos y todo esto. El dinero era muy abundante en muchos medios de prensa. Esto es la segunda razón. Es claro que en un diario antes el responsable tiene una secretaria. En una empresa digital la secretaria es esto, es el celular. Y claro, y es muy difícil pasar de una cosa a la otra. Yo creo que si miramos los fracasos en los cambios de transformación en la historia de los sectores, es algo que ocurrió muchas veces. Y además, puedo recordarte que los diarios no fueron capaces de hacer radio. Son otras empresas que hicieron radio. Cuando apareció la televisión se decía, la radio
va a conseguir hacer televisión. Y son otras empresas en muchos países que lo hicieron. Es decir, es muy difícil asumir el cambio cuando uno tiene éxito. Esto Sí, es lo más difícil. Cuando uno no tiene nada, todo es posible. sí, los cambios en las organizaciones. Porque claro, ahora la adaptación parece ser que va por el lado de los despidos. En el fondo, los grandes medios, o sea, como que tratan de asumir el cambio despidiendo gente, pero a la vez eso afecta directamente los productos que están saliendo de esas grandes organizaciones de medios. Sí, esto sí. Lo que vemos, voy a contestar de manera brutal. Lo que vemos es que ahora hay varias categorías de medios en el mundo digital y hay unos que de manera literal no pueden competir. Es decir, si tú tienes más de 1 millón de suscriptores, eres el New York Times o el Financial Times, tú tienes una capacidad de hacer cosas, de entrar en contacto con la audiencia, de acumular datos y analizar los datos que no tienen las pequeñas empresas. Entonces, lo que veo claramente es que habrá unas excepciones, Financial Times, New York Times, que trabajan en inglés en un mercado mundial con una marca mundial. Es algo aparte. En el resto veo dos tipos de empresas de prensa. Empresas de prensa con un público muy amplio para dar noticias sobre todo, de tipo general y con sucesos, con política y todo esto, y la posibilidad de ingresos de estas empresas per cápita, per usuario, es muy limitada, por una parte. Por otra parte, medios de nichos, con temas muy fuertes, pequeña audiencia y la capacidad de hacer pagar más, pero a menos personas. Si miramos un modelo interesante, en mi opinión, es que aparte de los grandes de que hablé, por ejemplo, es el modelo político que está en Washington, que es una empresa que se dedica a la cobertura de la política en la capital de Estados Unidos. Gran sitio, gratuito, donde todos pueden entrar y tienen mucha audiencia, y newsletter que sacan a las 5 de la mañana para decir lo que va a pasar durante el día. Y estas newsletters son de pago y carísimo. Es decir, que si tú quieres leer la newsletter sobre la industria militar a las 5 de la mañana, tienes que pagar mucho. Y a las 12 del día, la newsletter se pone en la parte gratuita del sitio, porque esto ya no vale. Es decir, la información pierde su valor con el paso del tiempo. Hoy en día, Político intenta instalarse en Bruselas y lo hacen con éxitos. La organización periodística más importante en la Unión Europea, en la sede de la Unión Europea, es Político, el Político de Estados Unidos. Tienen 40 periodistas. Cuando se abre la puerta después de una reunión, la probabilidad de encontrar un periodista de Político es la probabilidad más grande. Tienen más periodistas que los diarios de Alemania, de Francia, por supuesto, de Inglaterra con el Brexit. Eso es un modelo de nicho, es un modelo de nicho bien exitoso, sin duda. Lo que también los diarios han tratado de innovar, entre comillas, digamos, pero sí lo han hecho los medios, es con las secciones de verificación de hechos y de datos, las Sí, famosas que partieron hace bastante tiempo ya, pero que
se han quedado como secciones estables en la mayoría de los medios tradicionales. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esa sección? Porque yo sé que tú con el tema de las noticias falsas como que dices, no, en realidad no es el centro del problema de los medios. No, la verdad es que las noticias falsas llegan a las personas dispuestas a creerlas. Es decir, el sistema funciona muy bien y es una noticia que viene hacia ti porque en tu comportamiento anterior, con relación a los medios que vas siguiendo, a las cuentas que vas siguiendo en las redes digitales, todo apunta que eres disponible para chupar esta falsa noticia y creerla. Entonces, el tamaño real del choque posible entre una noticia falsa y una persona que queda por ser convencida, la cosa es muy limitada. Pero bueno, me parece que hace parte del trabajo periodístico comprobarlo. Si tú ves la Agence France Presse en París, que es una agencia internacional, tienen una sección de fact-checking, que es algo muy importante, es decir, tienen un contrato con Facebook. El rumor es que Facebook le paga 2 millones de euros al año para comprobar. Facebook le manda noticias diciendo favor de comprobar si es cierto o no. Es un negocio. Yo creo que en la búsqueda que tenemos que hacer del encuentro nuevo con el público, una de las cosas importantes que deben hacer el periodismo es ser disponible para su audiencia para certificar las noticias. Es muy legítimo que alguien que tenga confianza en ti venga para decirte esto te parece cierto o falso. Y esto es un trabajo muy noble, muy normal y para el periodismo. Entonces, esto sí me parece que es un formato periodístico entre los otros, no más. Me gustaría pasar a hacer las preguntas de nuestro público, que son varias, están llegando aquí, me están llegando por redes sociales. Pregunta, ¿cómo la crisis de los medios y cómo, a ver, cuál es el rol de las redes sociales en la crisis de los medios y cómo crees que pueden ser utilizadas en su favor? No, las redes sociales tienen el público, lo he dicho al principio, es donde está el público. Es cierto que las redes sociales llevan mucho tráfico a los sitios de los medios de comunicación, pero bueno, uh, 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 el negocio se queda en las redes sociales. Entonces, tienen la culpa, sí o no. La culpa la tiene la audiencia que está en las redes sociales, pero más por encima, la culpa es de la prensa, que nunca fue capaz de abrir un diálogo, una conversación amplia con su audiencia. Y entonces ahora recuperar el terreno perdido es muy difícil. Al nivel, es una cosa fascinante porque viene Internet y al final, dentro de los medios de comunicación, hay dos sectores que gritan y que dicen, hemos sido robados de una parte de nuestro negocio. Es por una parte el periodismo y por otra parte la publicidad, que dice la publicidad se va para Google y Facebook. Entonces, lo único que pasa es que lo que tenía la prensa, que era la relación con la audiencia, bueno, fue perdido, pero para decirlo de manera brutal, uno nunca tiene razón en contra de sus clientes.
Si los clientes quieren estar en las redes sociales, hay que ir a las redes sociales para tener la relación con ellos y llevarlos a otros lugares. Sí, pues, tal cual. Hay que ir a buscarlo. Dice, pregunta Carmen, Carmen desde YouTube pregunta, a propósito del oficialismo y del trabajo de los periodistas, ¿cómo ve a las nuevas generaciones de periodistas? Y podríamos juntar con otra que también pregunta, María Jesús, también en YouTube pregunta, ¿qué le recomendaría a un periodista nuevo que está a punto de salir a trabajar a este mundo totalmente digital? Tengo una buena opinión, es decir, yo veo la nueva generación con futuro. El gran problema de los periodistas es que en una cierta medida llevaban una gran carga de ideología. Es que decir que muchas veces tenían la capacidad de encontrar lo que buscaban. Ahora con Internet, donde hay mucha información, muchas cosas disponibles, alguien que tiene un talento y una mente abierta puede sacar cosas muy distintas. Y yo creo que con Internet nunca hemos tenido tanta información. El problema es el manejo, pero nunca hubo tantas cosas disponibles. Me parece que los jóvenes tienen esta capacidad abierta si son buenos con relación a la tecnología. Yo creo que el dominio de la tecnología es muy importante, muy, muy importante. Hay dos cosas que son claves, es decir, sea que sea el medio que uno utiliza. Lo primero es la escritura. Saber escribir es la clave. Y lo digo por una razón sencilla. No veo una página en Internet que no sea llena de texto, incluyendo si es un video, si es un podcast, el texto que viene con el contenido es una clave para que el contenido sea encontrado. Entonces, la escritura, el arte de la narración, todo lo que viene del maestro Gabo en la fundación, del maestro Gabo, todo esto es la primera cosa que es importante. La segunda cosa es sentirse cómodo con la tecnología. Y cuando digo la tecnología, no es la de hoy, sino la que tenemos que tomar hoy porque va a ser útil mañana. En este momento yo veo jóvenes periodistas que utilizan inteligencia artificial para hacer investigación. Me parece que esto tiene un futuro magnífico, magnífico, y son hondamente periodistas, hondamente. Lo mismo que el uso de datos. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo puedo dar? Es que hay que tener mucha experiencia. Es decir, que la idea de que entramos como se hacía antes, entramos en un diario, una televisión para quedarnos 15 años o 20 años, esto no tiene interés. Hay que acumular experiencia, 2 años por aquí, 2 años por allá, porque cada redacción tiene algo que se puede aprender. Este paquete es importante y en nuestra época me parece que no, hay una experiencia imprescindible, es crear un medio, porque estamos, y te lo digo, Bárbara, estás en la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy en día, aprender no es recibir conocimiento, es hacer. Es al hacer algo, porque la tecnología y todo cambia de manera continua, es hacer algo. Al hacer algo se puede aprender. Entonces hay que hacer en lugares distintos. Sí, tal Pero cual. la escritura está por encima de todo. La escritura es
Y curiosamente a las nuevas generaciones les cuesta más la escritura que manejar herramientas digitales de distinta naturaleza, porque Sí, se ha sí, perdido un sí. poco Pero si la quieren ser lectura. periodistas, el arte de la narración, la capacidad de encontrar la buena palabra, la síntesis. Mira, soy un viejo periodista y viejo profesor. Eh, en 5 frases, tú lo sabes en la universidad, en 5 frases uno puede entender cuál es el nivel de un estudiante. Eh, Resumir lo que vamos diciendo en 5 frases, uno lo puede hacer de manera densa, eficiente, precisa, y otro lo puede hacer de manera floja. La diferencia, cuáles son 5 o 6 palabras, pero se nota enseguida, No, enseguida. es verdad. Aquí nos pregunta Ray desde Instagram, que es una pregunta muy de periodista, ¿no? Que si la inmediatez de los medios digitales está afectando el trabajo de los medios tradicionales y cómo debería cambiar la forma de reportear. Mira, la inmediatez la aceleración es obvia. Es decir, que antes había el tiempo del evento y el tiempo del tratamiento periodístico. Y ahora todo se hace a la vez. Es decir, el tiempo del evento es el tiempo de Twitter y el tiempo es simultáneo. Y el tiempo del evento es también el tiempo de Cover It Live y todas estas herramientas. Entonces, la gran diferencia es que la noticia que va circulando es una noticia que se construye frente al público y con las reacciones del público. Y hay que aceptar esto. Antes se esperaba que el fin de la noticia, del evento, para extraer la noticia y ponerla de manera organizada, equilibrada en una página o en 2 minutos en televisión. Hoy en día no es así, sino que es un contenido que va fluyendo, modificándose frente a nosotros, que se enriquece, que se desmiente, que se modifica, que se enriquece con imágenes o con otras fuentes. La, 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 la noticia cerrada es algo que ya no existe en nuestra época. El cierre es una cosa del pasado. La información es de manera definitiva un flujo. Has nombrado a Instagram en la pregunta, Bárbara. Instagram es muy interesante por 2 razones. Primero, porque me parece que las llamadas stories de Instagram, con la mezcla de texto, de video, de fotografías, pequeñas herramientas, alcanzan a hacer las cosas bien, con ambición, con un cierto rigor y de manera mucho más atractiva. Y me impresiona mucho en Instagram lo que se llama IGTV, la televisión en Instagram, que es una televisión hecha para el celular, vertical, un video vertical, con poca sofisticación, algo un poco informal, un poco, mira, te mando esto, live face, yo voy esto, mira, estoy en la tienda, mira esto, a ti te gusta, dime si tengo que comprártelo. Esto algo espontáneo, con unas incrustaciones en la pantalla, es un lenguaje que me parece interesante. Instagram es un instrumento de cambio muy interesante. The Guardian en Inglaterra, en su deseo de alcanzar a los jóvenes, ha creado una cosa que se ve, que es interesante, que se llama This Much I Know. Y esta marca en realidad es The Guardian intentando alcanzar a los millennials con un lenguaje distinto, y la cosa funciona bastante bien. Lo veo en este momento
como un gran laboratorio exitoso. Muy interesante. Interesante. Y TikTok, por ejemplo, para los medios, yo sé que lo están usando en campañas políticas ya, en fin, que es como medio en broma, pero también por ahí se han visto algunos medios tratar de Le, explorar. le Monde entró en TikTok ayer o hoy. Y yo paso, no sé, 1 hora y media cada día en TikTok intentando entender cómo se puede utilizar esto. Estoy en una fase de gran dolor porque se ve personas muy incómodas con su cuerpo, con su belleza o falta de belleza, con su orgullo o su vergüenza de pertenecer a un grupo pobre, no sé qué. Es una visión terrible de la humanidad. Pero también lo que veo es un lenguaje muy rápido, muy corto. Por el momento, me parece que funciona bien para los animales. No sé, todos estos TikToks sobre los animales que son salvados, que se matan entre ellos, que se persiguen, me parece que empieza a funcionar bien. Pero yo creo que TikTok es ineludible, pero no le veo el futuro de Instagram. Francamente, Instagram en este momento es muy lleno de recursos y de ideas. Y si uno mira, por ejemplo, lo que hace la BBC en Instagram, Es uh, fabuloso. bueno, sí, pero es la BBC de siempre. Yo empecé en France Press, el deber en esta época, no había internet, por supuesto, todo esto. Yo escuchaba el servicio mundial de la BBC en ondas cortas, sea que sea el lugar del mundo donde estaba. Yo tenía que escuchar esto y tenía esta capacidad de resumir el mundo entero en 7 titulares, me acuerdo, 7 titulares más una sorpresa, como son ingleses, no decían que era una sorpresa, tenían una actitud así un poco estricta, pero bueno, en 8 elementos había un resumen del mundo y las cosas cambiaban de manera lenta cada hora. Había que escuchar en cada hora para ver cómo cambiaban el paquete. Entonces, sí, yo veo que la BBC en Instagram mantiene esta dignidad y bueno, utilizando recursos muy distintos. Un dato importante es que los cambios de los comportamientos de la audiencia en la pandemia son para la prensa el impacto, la consecuencia mayor. Es decir, que el gran problema de la prensa son la serie. La serie consuma todo el tiempo del público. Entonces, la competencia más grande para la prensa escrita es Netflix, porque una persona que está en Netflix no tiene tiempo ni de leer el cuerpo A, B o C del mercurio, sino que está frente a Netflix. Y hay que recordar que a nivel mundial, en todo lo que circula en Internet, en la pandemia, el 15% es YouTube, el 15% es YouTube y el 11% es Netflix. Es decir, la cuarta parte de lo que circulaba en las fibras de Internet eran videos de entretenimiento, bueno, hay mucha creación, pero bueno, este mundo va hacia las imágenes. Competencia tremenda para la prensa, tremenda. Tremendo. Series Sí. que están hechas además para justamente tener esas maratones y no distraerse con otras cosas. Justamente un poco tienen como una fórmula ahí, de como la fórmula de la Coca-Cola que nos hace pegarnos a la pantalla. Y para ir cerrando, tú que conoces tantos medios, tantos países, que has viajado también mucho por Latinoamérica,
describen muchos medios, ahora hablaste de Le Monde, BBC, Financial Times, pero ¿cómo ves tú, cuál es tu mirada de los medios en América Latina? Siempre se me hace esta pregunta con detrás quizás la idea de que América Latina no está al nivel. Voy a decir las cosas de manera muy sencilla. La prensa en América Latina tiene un gran defecto, que es el oficialismo para muchos medios, y tiene un gran valor en muchos países, porque la prensa en América Latina son los periodistas matados en México, en Colombia, bueno, en Venezuela, en todo lo que sabemos. Entonces, hay una mezcla de oficialismo y de valor. Es decir, pueden hacer algo que no es muy recomendado y algo que genera un enorme respeto. Más allá, la prensa era muy sencilla para un francés. Es que en todos los países de América Latina había un gran grupo de prensa escrita, el Mercurio en Chile, el Comercio en Perú, el Tiempo bueno, en Argentina, porque son argentinos, había dos, La Nación y Clarín, que nunca es sencillo con ellos, pero bueno, era así y se veía una enorme rentabilidad y el sector de la prensa de televisión y de radio muy potente al lado. Poco a poco yo veo América Latina que se configura como el resto del mundo, es decir, prensa escrita pasa por tiempos muy duros, gran competencia de la prensa audiovisual con todo lo que hay en Internet, entonces sufre también. Y entonces es una prensa que tiene un nivel técnico, tecnológico, una capacidad de invención que me parece que está a la altura de la prensa en Europa. Francamente, yo no veo diferencia. Hay mucha creatividad. Cada año, cuando la Fundación Gabo entrega sus premios, es una sorpresa. Este año ganó alguien de Paraguay. No se pensa, y de Paraguay, no. No, la veo como una prensa muy con una vitalidad muy fuerte y confío en los jóvenes en este aspecto. Todo lo que veo en la fundación me parece lleno de promesas, francamente. Buenísimo. Con esta nota optimista, Ah, lamentablemente se nos acaba el tiempo. No quiero despedirlos sin agradecer nuevamente a Jean-François hoy por su participación y también a todos ustedes que nos están escuchando y mirando desde sus casas y participando de esta conversación tan interesante y también tan necesaria. Esta actividad, para que lo tengan en cuenta por si acaso, va a ser subida a la web de la Fundación y fue presentada por Puerto de Ideas y Escondida BHP. Desde ya los dejo invitados para el próximo martes, también a las 6:30 de la tarde, en Puerto de Ideas en vivo. Que tengan muy buenas noches. buenas noches a todos. Buenas noches.